Dicen que el éxito se mide en cifras. En contratos firmados, en pisos conquistados, en el número que aparece en la pantalla cada vez que uno abre su cuenta bancaria. Mateo creía eso. Lo creía con una convicción que tardó 32 años en construir y una sola noche en derrumbar. A los 32 años, Mateo Villarreal dirigía una firma de inversiones con oficinas en 3 países. Su agenda no tenía espacios en blanco. Su teléfono nunca estaba en silencio. Dormía 4 horas, despertaba antes del amanecer y sonreía en las fotos de las revistas de negocios con la soltura de quien ha aprendido a actuar la vida que supuestamente siempre quiso. Pero había algo que Mateo no le decía a nadie. Algo que no aparecía en ningún balance ni en ninguna entrevista. Por las noches, cuando el edificio quedaba vacío y las pantallas parpadeaban solas, sentía que estaba parado sobre una plataforma de vidrio. Y que en cualquier momento, el vidrio podía quebrarse. Fue un martes. Llovía. Mateo salía tarde de una reunión que no resolvió nada, con el maletín en una mano y el teléfono en la otra. El chofer lo esperaba en la esquina, pero él se detuvo. No supo bien por qué. Solo se detuvo. En el callejón que bordeaba el edificio, bajo un alero de chapa oxidada, había un hombre. No era joven. Tenía el pelo blanco y las manos manchadas de algo oscuro. Carbón, descubriría Mateo después. El hombre dibujaba en el suelo mojado, con una concentración que Mateo no veía en ninguna sala de directorio. Dibujaba como si el mundo no existiera. Como si la lluvia no existiera. Como si él fuera la única persona sobre la tierra, y eso le alcanzara. Mateo se acercó. No lo pensó. Sus pies lo llevaron solos, como si algo más viejo que su ambición tomara el mando por un momento. El hombre no levantó la vista. Solo dijo, con voz tranquila, ¿viene a ver o viene a juzgar? Mateo no supo qué responder. Era la primera vez en años que alguien le hacía una pregunta para la que no tenía una respuesta preparada. Se quedó ahí, parado bajo la lluvia, mirando el dibujo. Era un árbol. Un árbol enorme, con raíces que se extendían más que las ramas. Y en el centro del tronco, algo que parecía un corazón. Hablaron. Mateo no recordaba la última vez que había hablado con alguien sin mirar el reloj. El hombre se llamaba Don Esteban. Había tenido una ferretería, una familia, y después, según sus palabras, había tenido el privilegio de perderlo todo. ¿Privilegio?, preguntó Mateo, sin poder disimular el asombro. El anciano sonrió. Cuando uno pierde lo que cree que lo define, descubre quién es en realidad. Eso no tiene precio. Usted todavía no lo sabe porque todavía no ha perdido nada. Mateo quiso contradecirlo. Quiso hablar de los riesgos que había tomado, de las noches sin dormir, de los sacrificios. Pero en la garganta se le atascó algo. Porque don Esteban no hablaba de dinero. Hablaba de tiempo. De presencia. De la diferencia entre estar vivo y estar ocupado. Don Esteban señaló el dibujo y dijo, las raíces son lo que nadie ve. La gente mira el árbol y admira las ramas. Pero si las raíces no están, el árbol cae con el primer viento. Usted tiene muchas ramas, joven. Yo lo veo desde acá. Pero, ¿cómo están sus raíces? Mateo no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez en muchos años, la respuesta honesta lo asustaba más que cualquier número rojo en un balance. Esa noche, Mateo llegó a su departamento, se sentó en el suelo, no en el sillón de diseño, en el suelo, y no encendió ninguna pantalla. Solo estuvo quieto. Por primera vez en años. No renunció al otro día. No vendió todo y se fue a vivir al campo. La vida no funciona así, y las historias que dicen que sí, mienten. Pero algo cambió. Empezó a dejar espacios en blanco en la agenda. Empezó a llamar a personas que había dejado de llamar. Empezó a preguntarse, cada vez que tomaba una decisión, ¿esto alimenta mis raíces o solo estira mis ramas?
Don Esteban dibujaba árboles en el pavimento porque decía que el pavimento nunca le iba a pedir nada a cambio. Que era el único lugar donde podía dejar algo sin tener que cuidarlo, sin tener miedo de perderlo. La lluvia lo borraría esa misma noche. Y eso, para él, era libertad. Mateo tardó meses en entender eso. Nosotros, que lo miramos desde acá, quizás lo entendemos antes. Porque a cierta edad ya se sabe, no hay cuenta bancaria que llene lo que se vació por dentro. No hay título que devuelva los años que se entregaron a cambio de nada. La pregunta no es cuánto tiene usted. La pregunta es, ¿cómo están sus raíces? Si esta historia te hizo pensar en alguien, compartirla con esa persona. Y si tienes ganas de contarnos cómo están tus raíces, te leemos en los comentarios.